Hola, este es el video podcast de la revista de la Universidad de AFIT, Descubre y Crea. Este año la revista tiene un tema que es Incomprendidos. Tiene una estrategia transmedia que busca divulgar y fomentar la curiosidad en las personas sobre la ciencia y todas las conversaciones que la ciencia también nos propone en la vida cotidiana. Hoy vamos a responder una pregunta que es ¿cómo nos conectamos con el agua? Tenemos a 3 invitadas que han trabajado desde distintos ámbitos sobre el agua y quisiera que ustedes mismas se presenten. Bueno, yo soy Úrsula Jaramillo, soy bióloga, ecóloga y siempre he trabajado intentando entender cómo funcionan los ríos, las ciénagas, las lagunas, lo que podríamos llamar ecosistemas del agua y cómo los humanos y las acciones que hacemos los humanos en las ciudades, en la vida, digamos, más contemporánea afecta a esos ecosistemas y cómo también ellos estamos conectados a ellos de diferentes formas. Bueno, hola, yo soy Alejandra Carmona, estudié Ingeniería Civil, pero desde siempre súper conectada con temas ambientales. Hice mi maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y luego hice mi doctorado en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y he trabajado en temas del agua, pero más relacionado desde la perspectiva del clima. Me he dedicado a estudiar temas de cambio climático y a identificar tendencias de cambio climático en Colombia y en la Amazonía. Bueno, yo soy Natalie Montoya Restrepo, también me gusta el agua, soy abogada de formación, tengo una maestría en estudios urbanos regionales y un doctorado en geografía. Y en mi vida profesional, además de ser profesora, me dedico a comprender y a intentar cómo establecer pautas normativas para planificar y ordenar los entornos hídricos, específicamente los entornos de megaproyectos de infraestructura hídrica. Bueno, yo les voy a hacer 3 preguntas, una cada una, para conocernos un poquito más y que también la gente las conozca antes de empezar como con el tema de la conversación. Entonces, Úrsula, hay una tendencia en redes que dice como cosas que me mantienen humilde. ¿Qué cosas te recuerdan como todo el tiempo que todavía hay mucho que aprender? ¿Cuándo dices tú, esta situación me recuerda que todavía nos falta aprender cosas? Creo que eso es importante reconocer que el agua es muy variable y muy diversa y que cuando yo, por ejemplo, conozco mucho ciertos ecosistemas de La Mojana porque crecí ahí, porque luego he trabajado ahí, y cuando voy a otros lugares como por ejemplo la Amazonía o otras cuencas que no conozco tanto, me doy cuenta que las certezas que tenía sobre la dinámica de esos otros lugares no son tan extrapolables y que lo que yo creo que es como una verdad no es. Entonces, pues sí, eso, el agua siempre, intentar entender el agua siempre te va a recordar que todo cambia y que puede ser variable. Incluso el conocimiento y la forma de explicar ciertas cosas. Listo. Ahora, Alejandra, un momento en el que te hayas sentido incomprendida, hablando del tema de la edición de este año de la revista Incomprendidos. A veces, cuando uno trata de tocar los temas que uno conoce y que conoce pues con humildad también por lo que ha estudiado, y se enfrenta a ciertas audiencias en las que de pronto la percepción que uno tiene es muy diferente. Entonces ahí es donde uno dice, no me estoy haciendo entender, me siento incomprendida, pero también está el reto de cómo tú puedes transformar eso que estás pensando en palabras o en un contexto que pueda ser común para todos y cómo llevar ese conocimiento de pronto a algo más sencillo y que podamos todos entendernos de alguna manera, también teniendo en cuenta el otro punto de vista. Hay un momento que a mí me llena todos los días y es cada que doy clase y tengo esa posibilidad de tener esas conversaciones con los estudiantes y a veces yo me pongo en ese papel de profe, que estoy ahí adelante, yo soy la que estudié el tema y yo les voy explicando y escucho esas preguntas que ellos tienen, que muchas veces son cosas que yo ni siquiera me había imaginado, que me retan también a mí todo el tiempo a decir, uy, debería mirar esto desde otra perspectiva. Siento también que puedo estar incomprendiendo al otro. Bueno, y Natalie,
un momento que haya marcado un antes y un después en tu vida. Yo creo que muchos, pero digamos que en este momento se me ocurre uno y bueno, yo les dije que de formación soy abogada, entonces como que nunca había salido de la universidad. Luego cuando llegué a la maestría en estudios urbanos regionales en la Universidad Nacional de Colombia, la primera salida de campo fue al río Cauca. Entonces nos fuimos al occidente antioqueño y digamos que cuando nos embarcamos a navegar el río Cauca, también por la memoria y por lo que ha ocurrido con ese río, después llegó Hidroituango, después lo embalsaron, entonces creo que ese fue como un momento en el que pensé que quería que mi trabajo de ahí en adelante fuera eso, o sea, como no estar encerrada en la universidad, sino tener contacto con otras cosas, específicamente un río. Bueno, tal vez ahí está el origen de mis traumas y obsesiones, pero bueno, eso, como que recuerdo esa salida de campo de manera muy especial. El antes y el después, ahí es. Eso. Bueno, para empezar a responder cómo nos conectamos con el agua, yo les voy a proponer definir primero el agua. Yo voy a leerles la definición que está en el diccionario, en la RAE, y luego quisiera escuchar a cada uno como, bueno, desde su punto de vista, ¿qué es el agua? La definición de la RAE dice: el agua es un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, como aprendimos todos en el colegio, H2O, fórmula, y que constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos. Vamos a polemizar esta definición. ¿Quién quiere empezar? Si quieren arranco yo. Bueno, para mí el agua es básicamente 4 cosas. Es fundamento de la vida, como tú lo mencionabas de alguna manera, pero también es un regulador del clima, un modelador del paisaje, y con esas últimas 2 definiciones, con la regulación del clima y la modelación del paisaje, tengo que poner una 4ª definición que hoy me genera un poquito de tristeza y a veces de temor, y es que también está relacionado con el riesgo. Entonces eso es lo que yo pienso cuando pienso en agua. Me parece fantástico empezar con esa definición de la RAE, que parece como ay, qué tan obvio y qué tan bobo, cómo vamos a decir la definición de la RAE, pero me parece que ahí hay el origen de muchas dificultades en el entendimiento del agua, porque según eso que dijiste, entonces en los ecosistemas que yo estudio no hay agua, ¿no? Porque esa que definiste es que está limpia, ¿no? Que está clara, que está incolora, que está inolora. Y imagínate eso, ¿no? En los ecosistemas del agua, nunca el agua está así. Entonces, creo que vale la pena hacer la reflexión sobre eso, qué es el agua en un sentido mucho más amplio. Por supuesto, la química lo explica de una forma más universal, ¿cierto? Es una sustancia donde haya esas 2 moléculas de una composición, de un elemento y una del otro, hidrógeno y oxígeno. Ahí uno tal vez podría decir, bueno, tal vez eso sí es como más universal, pero la idea de que siempre es incolora, insabora, pulcra, limpia, es muy homogenizadora y está eliminando la gran diversidad de las formas del agua. Casi que es como un mandato de belleza, casi. Es como el agua es clara. No, imagínate decirle eso a un pez. Un pez que, por ejemplo, un pez del río Cauca, que vive en un agua que es color, los limnólogos dicen color café con leche. Ese pez le gusta vivir en esa agua, se siente seguro porque él puede acercarse a su presa, es en ese tipo de agua en la que él sabe cazar, en ese tipo de agua que debe tener unas condiciones físico-químicas particulares donde él puede poner los huevos. Entonces, tremendo, es como que tenemos un reto muy importante con el agua de tal vez ampliar esa definición, y más en un país como este, en donde el territorio, como tú dijiste que era modelador del territorio, ese territorio en lo local, a escala muy pequeña, casi ya de hábitat, el agua puede tener muchas formas diversas, muchos colores, muchos sabores, puede estar subterránea, puede estar dentro de los organismos, impresionante. Y una cosa que he repetido últimamente, que me ha gustado, parece una bobada también, pero es que en el español el agua es femenina, la palabra agua es femenina, ¿cierto? Termina en A, pero su artículo es masculino. Pero cuando se vuelve plural, vuelve a ser femenina.
es las aguas, es el agua y las aguas, y después por un asunto del español, para que no sea cacofónico, para que no sea la agua. Entonces eso me parece chévere, pensar que en el español el agua es masculina, es femenina, que cuando es plural vuelve a ser femenina, pero ella sigue siendo femenina, así su artículo sea masculino. Chévere, es como ampliar las definiciones del agua. Escuchaba a Aleja y a Úrsula y pensaba que lo definimos como el sustento de la vida, pero en mi vida profesional y en lo que he hecho en los últimos años es el sustento de los procesos de apropiación del territorio. Es decir, no hay un proceso de apropiación o de habitación del territorio que no pase por los recursos hídricos, y el agua además es el sustento, es uno de los factores críticos del ordenamiento y de la planificación territorial. Es decir, no se puede planificar y no se puede ordenar un territorio sin contar con ese factor del agua, ya sea porque sea un factor de riesgo, pero ya sea también porque necesitamos agua para proveer agua potable de la población y surtir sus necesidades básicas, o ya sea también porque necesitamos saber a dónde se van a ir las aguas negras, las aguas grises o las aguas con desechos, o las aguas contaminadas que producen todos los procesos de urbanización, de habitación y de apropiación del territorio. Justamente para responder cómo nos conectamos con el agua, con esta definición básica, uno diría, no sé, tal vez no sé. Pues ahí dice, listo, los organismos tenemos agua, pero con esta construcción que podemos hacer desde sus distintos puntos de vista, yo ya digo, ahí también me puedo conectar en lo que dice Natalie, tan importante también como desde el derecho. Entonces, creo que ese ejercicio es muy valioso para poder responder esa pregunta, ¿cómo nos conectamos? Hidrología es la ciencia que estudia el agua, sus propiedades físicas, químicas, su distribución sobre la tierra y la conexión que tiene con el medio ambiente. Quisiera ahondar un poquito más en cómo se ha conectado también cada una con este objeto. Este es un objeto transversal de estudio de las disciplinas, desde donde cada una ha ido explorando y desarrollando también su carrera. Entonces, ¿cómo llega cada una a estudiar el agua? Y me gustaría también, tal vez si quieren, que nos cuenten con qué objeto relacionarían ustedes el agua en su área de estudio. Bueno, primero para responder la pregunta del objeto, si yo pudiera pensar en un objeto que hubiera podido traer de alguna manera para representar el agua, hubiera traído una nube. Esa es como una de las formas que para mí representan el agua, porque precisamente una de las cosas que yo estudio es el clima, no tanto el tiempo atmosférico, sino clima, que son promedios de largo plazo. Entonces digamos que la nube están presentes en estos momentos, y cada que de pronto percibimos que va a llover, que vamos a tener agua, pues tenemos unas nubes particulares sobre nosotros. Yo llegué a estudiar el agua porque básicamente por la pasión que tengo por la ciencia. Yo siempre, desde muy pequeña, desde el colegio, quería seguir explorando el camino de investigación, quería ser científica de alguna manera, y tenía una afinidad especial con los temas ambientales. Pero de esos temas ambientales, digamos que me ocupaba mucho cuando llovía, los truenos, como todas estas cosas que estaban de alguna manera conectadas con clima. Decidí estudiar ingeniería civil. Digamos que aquí en Colombia, pues en ese momento la carrera de meteorología no existía. Yo tampoco pues hubiera escogido una meteorología, no sabía tampoco qué era lo que hacían específicamente. Decidí una ingeniería civil porque era una carrera pues como con mucho panorama y con mucha diversidad de áreas de estudio. Y siempre cuando entré a mi carrera, pues básicamente empecé a tocar todas estas materias, y de esas materias definitivamente las que más me conectaban eran las que precisamente tenían que ver con el agua. Entonces yo dije, este debe ser mi camino. Y entonces eso me tomó después, o me llevó de la manito a hacer después una maestría enfocada en esos recursos hidráulicos, y después continuar con el doctorado. Y básicamente incluso desde el colegio tengo un recuerdo que yo hice una tesis de grado para graduarme del colegio. Entonces es como curioso. Y esa tesis de grado del colegio fue cómo había sido en ese momento el papel que tenía un instituto que ya hoy no existe, que fue el Instituto Mi Río, sobre el agua del Valle de Aburrá. Entonces que desde ahí, o sea, sin saberlo, todo me estaba llevando por estos lados, y luego empecé a conocer más un poquito sobre estos temas, y me conectó mucho más el tema del agua en atmósfera, pero en agua en superficie, o sea, cómo conecta uno todos estos sistemas, y eso es lo que hoy llamamos hidrología, que está relacionado con la climatología. Yo creo que yo sí llegué al agua por casualidad, o sea, no es un camino como tan lineal como el de Aleja.
Yo estudié Derecho y llegué al agua, creo que por una sensación física muy particular, que fue la sensación que tuve la primera vez que fui a un muro de presa. Entonces creo que llegué al agua por el lado más ingenieril, o sea, como toda la sorpresa, como era una mezcla entre sorpresa, pero sorpresa como en un buen sentido de la palabra, o sea, como cómo podemos construir eso, pero también es como desde un poco de cómo es posible que creamos que podemos dominar el agua con un muro. Entonces, creo que para mí ese momento, pues como de haber conocido una presa, y ya de ahí me obsesioné con las infraestructuras. O sea, creo que entré por las infraestructuras, luego la planificación y el ordenamiento, y me di cuenta que las infraestructuras me estaban distrayendo. O sea, como que las infraestructuras no me permitían ver el agua y no me permitían entender el agua desde una perspectiva mucho más global. Y bueno, y ahí terminé el doctorado en geografía, y en geografía ya sí, y en los últimos años creo que ha estado en el centro el agua. O sea, como que si pienso hace unos años cuando estudié Derecho, probablemente es muy sorpresivo que ahora me dedique a trabajar con el agua, pero en las conversaciones previas, las tres nos imaginábamos cómo sería que en este mundo contemporáneo no estuviéramos todo el tiempo dividiendo los objetos por disciplinas, sino que existiera un pregrado en agua. Y para la yo que soy hoy, creo que sin duda alguna me inscribiría en un pregrado en agua, me parecería absolutamente fascinante. Y claro, y el objeto que nos conecta con agua, yo creo que es eso, por mi historia tal vez, como todos esos dispositivos técnicos que hoy nos hacen creer que podemos controlar el agua, me sigue pareciendo muy fascinante. Una bocatoma, las tuberías que conducen el agua, los tanques de acumulación, las represas, los muros de presa. O sea, para mí esos objetos siguen siendo, porque tienen mucho de expectativa, pero también de expectativa frustrada, es decir, como todo ese intento moderno por poder controlar y dominar con la técnica a la naturaleza, pero también esos objetos hoy expresan la frustración de esa naturaleza que no se deja dominar, que todo el tiempo cambia, que todo el tiempo nos está poniendo preguntas. Entonces eso. Si hubieran conocido en ese pregrado del agua las tres, sí, tal vez. Sí, Probablemente. y si nos hubiéramos conocido en cada uno de nuestros pregrados, seguro ni nos hubiéramos hablado. Eso estaba pensando. Bueno, yo pensándolo en retrospectiva, yo creo que yo sí tenía el camino muy marcado, pero desde una aproximación como más de la experiencia, porque mi papá y la familia de mi papá y un poco también la de mi mamá eran muy de estar en el campo, de estar en fincas. Y, por ejemplo, yo recuerdo de chiquita haber recorrido muchos ríos en el Caribe, el Sinú, el San Jorge, la Mojana, pero como una cosa casi que cotidiana, como, hoy hay que ir a montarse a la canoa, ir con pescadores. Entonces mi papá tenía un montón de amigos pescadores, dormíamos allá en los lugares donde vivían los pescadores. Mi papá y su familia eran muy pescadores, teníamos un club de pesca, también eran buzos. Entonces era como una relación muy directa con el agua, también porque mi papá vivía en esas zonas que eran muy inundables. Entonces yo desde ese momento, que también tenía como un espíritu muy científico, era como un prospecto de científica, pero en esos lugares del agua, ¿no? Entonces sí tengo como una relación desde la infancia muy directa con el agua y con la experimentación. O sea, dime, tener un club de pesca y entonces coger el pez, verlo, matarlo, ¿no? Sacarlo del agua y ver cómo se moría. Es como una relación muy directa como con lo más salvaje del agua. Y nunca lo pensé, yo nunca dije, yo quiero ser una bióloga de agua, no. Cuando yo llegué a biología me pareció muy aburrido porque yo no entendía qué sentido tenía aprenderse nombres de especies, por ejemplo, súper aburrido. Y me acuerdo haberle dicho a una amiga, como es que yo no sé si a mí esto me gusta, porque a mí me gusta más, es como algo más, como entender el ecosistema. Y en esa época en la Antioquia la línea de ecología no era muy fuerte, era un poco incluso como mal vista, parecía como una ciencia menor. Y entonces recuerdo como esa explicación que le hice a mi amiga, y yo lo que le describí fue como un ecosistema del agua. Yo le decía, es que yo lo que quiero estudiar es como una cosa más grande, como cómo se relaciona la gente con los peces, bueno. Y mirándolo en retrospectiva, no he hecho nada a lo largo de mi vida que no haya estado relacionado con un ecosistema del agua, con la ecología y la dinámica de esos sistemas. Y pensando en el elemento, me parecen fantásticos los elementos que ellas dicen y a mí no se me ocurre ninguno. El único que se me ocurre, que es como ya la versión hippie de estas dos cosas fantásticas que ellas dijeron, yo solo puedo pensar en cristales. A mí me encantan los cristales y me pierdo mirando un cristal porque para mí
es como la misma sensación de cuando miro el agua. Cristales de todo tipo, incluido vidrio o un cuarzo o cualquier cosa de esas. Humedales son los ecosistemas que están determinados por la presencia del agua, o sea, son los lugares donde se acumula el agua y que a partir de esa acumulación de agua se presentan características que se pueden expresar en la vegetación o en la fauna que habita ese espacio, y ahí entendemos o se conforma un ecosistema que está determinado por la presencia temporal o permanente de esa agua. En lo que hemos conversado también ustedes nos han descrito mucho su relación con el agua y sobre todo en esta última pregunta. Yo quisiera que vayamos ya a otra pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo nos relacionamos como sociedad y como en nuestro país también? ¿Cómo es esa relación que tenemos con el agua? Y aquí tenemos también un ejemplo. No sé si alguna nos cuenta dónde estamos, cuál es este lugar, porque estamos grabando este podcast acá. Bueno, estamos en estos momentos aquí sentadas en la margen izquierda de la quebrada La Volcana. Es una quebrada que nace en Santa Elena, un poquito más arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es una quebrada que baja por las laderas de nuestro Valle de Aburrá. Y en esta universidad tenemos, digo yo, también un privilegio de verla entregar sus aguas antes de su desembocadura en el río Medellín. Sin embargo, como suele pasarnos a muchos en nuestro territorio, es una quebrada que pasa por nuestro territorio, por nuestra universidad, y muchos de nosotros la vemos desaparecer o sentimos que ni siquiera está, porque hay momentos donde no la escuchamos, no la olemos, no la sentimos, y porque en una parte también de nuestra universidad pasa pues por debajo de una plaza que tenemos. Entonces también eso nos invita a reflexionar un poquito de, en nuestro Valle de Aburrá tenemos mucho recurso hídrico. Se dice que en Medellín solamente tenemos alrededor de 4.217 quebradas. Creo que todas nosotros, y Úrsula lo mencionaba ahorita, hemos tenido la posibilidad de crecer al lado de algún cuerpo de agua. Hemos visto una quebrada alguna vez en la vida, hemos ido alguna vez de pronto a una cascada o hemos tenido la posibilidad de nadar en sus aguas o de navegarlas, pero a veces eso ya se volvió parte del paisaje. Entonces eso también nos lleva a pensar un poquito de cómo nos conectamos con el agua. Uh-huh. Creo que Urban hacía la estimación de que pues, las personas que vivimos en Medellín, en el área metropolitana, tenemos una quebrada por lo menos a 10 minutos caminando, algo así. Y si saliéramos a preguntarle a la gente, bueno, ¿cuál es la quebrada que tienes a 10 minutos caminando? No sé si todos sabríamos cuál es. Entonces, eso me parece pues como importante también de lo que dices. Y bueno, la Volcana que tenemos aquí al lado, creo que también se ha vuelto un ejercicio para la universidad de reconocer que tenemos esta quebrada acá y de todo lo que pasa también con ella hacia arriba. Yo creo que la manera en la que nos relacionamos con el agua pasa por invisibilizarla. O sea, yo creo que sentimos que la relación con el agua está bien si no nos genera problemas, si no huele mal, si no nos parece fea, si no está llena de basura. O sea, creo que eso que decía Susana, de que el agua hace parte del paisaje, creo que hace parte del paisaje como dimensión estética nada más. Es decir, creo que hemos entendido de niños que, por lo menos en el entorno en el que vivimos, que el agua está para disfrutar, para ir de paseo, que eso, pues como que el agua está ahí, pero ni nos preguntamos por ella, ni la problematizamos, o cuando la problematizamos, la estamos problematizando para exigirle algo. Y aquí está en la manera en la que como creo que nos conectamos con el agua como sociedad, es que creo que nos conectamos con el agua como sociedad de una manera muy funcional, ¿cierto? Es decir, el agua me presta unos servicios, yo necesito agua para tomar, necesito abrir la llave y que salga agua, necesito, bueno, encender el interruptor y que haya energía, porque la matriz energética está conformada básicamente por agua, pero creo que no hay una reflexión y una visibilización de lo que significa esa agua. Entonces nos cuesta mucho pensar en los ecosistemas del agua, nos cuesta pensar en cómo se conectan esos ecosistemas del agua con nuestra vida, con nuestras percepciones. Creo que nos cuesta mucho, además, en una ciudad como Medellín, asociar el agua que corre por los cauces con el agua que nos tomamos. Entonces yo creo que difícilmente y nunca estamos asociando el agua, por ejemplo, con el clima. Entonces no nos estamos preguntando, en la pasada sequía no nos estamos preguntando si había llovido o no había llovido. Yo no vi a nadie preocupado por si había llovido o no había llovido, por si el cauce estaba seco, no, Aleja, pero la mayoría de personas lo que estaban viendo eran los indicadores en las noticias de cómo estaban los embalses.
Creo entonces y creo que también esa invisibilización no pasa solo por el agua, sino por invisibilizar a quienes se relacionan con esa agua de una manera distinta. Entonces pienso que en las ciudades, por ejemplo, estamos pensando todo el tiempo en la infraestructura, pero no estamos pensando en quienes protegen el agua, en quienes habitan los páramos, en quienes tienen tierras, en otros ecosistemas del agua de los cuales depende la provisión, y creo que eso es parte de nuestro problema como sociedad, o sea, no poder visibilizar el agua, no poder problematizarla, no poder como verla en su real dimensión y no solo como, digamos, un elemento que nos presta servicios básicos. Ahí un poco como complemento a lo que ya han dicho, claro, entonces de manera muy clara el agua potable y la energía es una conexión directa, pero también hay una aproximación que es entender desde los servicios ecosistémicos, que es digamos, marco que permite ver un ecosistema, cuántos servicios me presta y de cuáles de ellos soy consciente. De la mayoría no soy consciente. Y si uno empieza a analizar un ecosistema particular pensando en los servicios, además de los explícitos y los que se consideran servicios públicos, sino otro tipo de servicios que han sido categorizados como culturales, de soporte y de provisión. Los de provisiones, por ejemplo, cuántos elementos o productos concretos saco del agua. En las ciudades puede que no sea tan claro, pero las personas que viven en zonas rurales, ellos del ecosistema del río pueden sacar leña, sacan pescado, sacan oro, ¿no? Entonces, mira, pensar en el Bajo Cauca, los mineros legales, ilegales, pequeños y grandes, están usando un servicio ecosistémico del río, que es extraer de sus márgenes oro, ¿no? Ahí ya es como una cosa muy diferente. Como señor minero, usted había pensado que es que su actividad económica depende directamente del río y es un servicio que el río le está prestando. En los de soporte, que es un poco en lo que tú eres más experta, esos uno no se da cuenta de ellos. La regulación de la temperatura, que lo hacen la naturaleza en general, los bosques, pero un río, una quebrada, un cuerpo de agua está permanentemente regulando de manera importante la temperatura alrededor de ese cuerpo de agua. Eso es un servicio que es cotidiano y permanente y lo sientes diariamente, casi más que prender la luz. La humedad en el ambiente, la humedad del suelo para la vegetación, esos servicios de soporte que son más imperceptibles, y los culturales, que incluyen espirituales, educativos, de recreación. Solo poder caminar y entrar aquí a la universidad viendo una quebrada puede cambiar las cosas de alguien que va estresado para presentar un examen, ¿no? Entonces, hay gente que no le gusta mucho esa aproximación de servicios ecosistémicos porque consideran que es como monetizar o cuantificar la naturaleza, pero a mí me parece que es muy útil en el momento de pensar qué pasaría si esa quebrada desaparece. Pasarían muchas cosas en EAFIT, pasarían muchas cosas en todo el recorrido y en el Valle de Aburrá. ¿Cuál es la consecuencia de que hayamos estado invisibilizando esos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas bajas de los ríos, es común en Colombia y en muchos lugares que las mujeres van a lavar la ropa y ese es el único momento en que ellas están solas entre mujeres y es el momento en el que hablan, se ríen, se cuentan sus cosas. Imagínate, ese es un servicio cultural, espiritual, emocional, es ser el espacio de convivencia, el único que hay solo para las mujeres, ¿no? Entonces, habría muchas otras formas de pensar la relación con el agua, intentando disgregar esos servicios que no son tan explícitos. ¿Cómo vemos el futuro también de la relación con el agua? ¿O qué podrían ustedes también desde lo que conocen y saben recomendar sobre ese futuro, sobre esa relación? ¿Qué podemos hacer? Aquí, como les digo, pues en EAFIT se ha hecho un esfuerzo pues por lo menos esta quebrada que está pasando por acá, reconocerla, reconocer qué servicios nos da, pero en general también como ciudadanos, ¿cuál es esa recomendación que ustedes nos pueden dar para relacionarnos distinto con el agua? Yo creo que una cosa muy importante hacia el futuro, un futuro que va a estar determinado por muchas incertidumbres. No se sabe ni si es sequía, inundación, en cada lugar va a ser diferente, pero lo que va a ser es una incertidumbre muy grande. Una cosa fundamental es reconocer
cuál es el agua que determina permanentemente nuestra vida cotidiana. Entonces, algo que a mí me gusta recalcar es que el agua está muy viva. Entonces, volviendo a la definición al principio que diste de esa agua transparente, inolora, incolora, insabora, que es sustento de la vida, es muy raro porque el agua insabora, incolora, inolora está completamente muerta, ¿sí? Ahí no hay nada vivo, se le extrajeron todos los elementos que puedan ser vivos y lo único que hay es cosas inertes, que por supuesto, pues, digamos, fisiológicamente tomar esa agua es muy bueno, pero un perro toma el agua no potable y es el sustento de su vida. Pues mi perro toma agua, mi perro que vive en una playa, toma agua completamente descompuesta y no le hace ningún daño y para él esa agua es el sustento de la vida, ¿no? Entonces, es como entender que esa definición es una definición muy de la vida urbana y que el agua del río Medellín o del río Bogotá está muy viva. Entonces yo no entiendo, siempre me cuesta, me da como una especie de escozor cuando todos los alcaldes han pasado por ahí y los presidentes. Vamos a limpiar el río Bogotá, vamos a devolverle la vida. ¿Cuál vida si ese río está lleno de vida? El río Bogotá tiene una cantidad de hongos, bacterias, procesos de descomposición aceleradísimos, un metabolismo acelerado de descomposición. ¿Cuál vida? ¿Cuál es la vida que queremos devolverle a sus ecosistemas? Y entonces es una vida de antes de qué. ¿Qué es restaurar hacia cuál estado queremos? ¿O queremos un río que sea inoloro, incoloro, insaboro? Porque ahí básicamente sería una fuente, entonces hagamos fuentes, ¿cierto? Entonces solo cuestionarse eso, yo pues no quisiera volver a escuchar a ningún alcalde diciendo que le va a devolver la vida al río Medellín. Todos dicen lo mismo. Está lleno de vida, hay un montón de tricomícteros, que son esos peces capitancitos, están en el canal principal. Están con Urban el otro día que estábamos en Tricentenario, cerca de la estación Tricentenario del metro, ahí uno ve una cantidad de garzas que están sacando cosas del río. Plástico no es, porque las garzas no comen plástico, las garzas comen peces. Ellas están ahí, decenas de ellas, comiendo peces. El río Medellín tiene peces, tiene tricomícteros que son capitancitos y las quebradas mucho más. Y si hay esos peces es porque hay todo de lo que ellos se alimentan. Entonces también es esa percepción de lo que no nos gusta, lo que nos huele mal, está muerto. No estoy diciendo que esté bien que los ríos estén contaminados, está muy mal, pero muertos no están, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es fundamental para un futuro incierto. Bueno, cuando yo pienso en el futuro y pienso en el agua, a mí se me viene inmediatamente a la cabeza cambio climático. O sea, es una realidad que hoy ya estamos viviendo, que estamos percibiendo. Cada año es preocupante que le dicen a uno, junio del 2022, el junio más caliente de la historia, y luego junio del 2023, el más caliente de la historia, y ahorita estamos en el más caliente de la historia. Entonces, desafortunadamente, el incremento de la temperatura, sabemos, es una realidad con la que ya tenemos que vivir. Y preocupa mucho que ese cambio en la temperatura cada vez se esté dando de una forma más acelerada. Y en nuestro territorio donde estamos y donde habitamos, esos cambios en la temperatura están conectados con el agua. O sea, ese cambio en la temperatura cambia la forma en la que va a llover sobre nosotros, y que llueva sobre nosotros de una forma mucho más intensa, que tengamos tormentas cada vez más intensas, pero como Úrsula lo decía, en algunas partes tormentas muy intensas, en otras partes absoluta sequía. Va a tener que ponernos a pensar en cómo vamos a tener que vivir con esto y cómo vamos a tener que adaptarnos para vivir así. Y hoy en día, ¿qué podríamos estar haciendo nosotros para tener una mejor relación con el agua? O sea, cómo nosotros desde nuestras actividades diarias podríamos de alguna manera ver un poquito de lo que nos espera, de lo que les espera a nuestros hijos o de lo que les espera a nuestros familiares en un futuro, y qué podríamos estar haciendo desde ya. A mí también se me vino a la cabeza la misma palabra que Alejandra de Úrsula, y es incertidumbre. Yo creo que en un contexto de incertidumbre tenemos que recuperar una certeza que creo que algunos no han perdido, pero que en los entornos urbanos cada vez hemos perdido más, y es la certeza de que lo que le hacemos al agua, o en general lo que le hacemos al entorno, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, ¿cierto? Yo quisiera que recuperáramos esa certeza y esa percepción de que no somos, que el río no es una cosa, o que el agua no es una cosa y nosotros somos otra, sino que en realidad estamos conectados de muy distintas maneras. Entonces yo creo que si pudiéramos devolvernos un poco, en nuestro caso devolvernos a esa manera de relacionarnos,
pensaríamos 2 veces o 1000 veces parte de nuestros hábitos cotidianos. Es decir, si yo sé que los desechos que estoy generando son desechos que no caen en un vacío o que no tiene que soportar un otro que está lejano o que no hay un otro, sino que en realidad los desechos hacen parte de lo que soy, creo que gestionaríamos los recursos distinto, creo que pensaríamos nuestro modelo de consumo distinto, creo que pensaríamos la manera en la que demandamos energía de manera distinta. Entonces yo quisiera que recuperáramos en este contexto de incertidumbre, de cambio climático, de que no sabemos qué va a pasar, que por lo menos tengamos claro que lo que nos está pasando tiene que ver con lo que le hemos hecho a nuestro entorno, entre esas cosas el agua, y que lo que nos va a pasar tiene que ver con lo que le hagamos. Entonces tal vez eso nos oriente a tomar una decisión distinta, a relacionarnos de manera distinta y nos oriente a pensarnos como parte de esos recursos, no pensar que el río o el agua está allá y que aquí estoy yo y que somos distintos y que yo me sirvo de ese recurso y que no va a pasar nada, sino que en esa relación, que siempre es una relación fluida, una relación de intercambio, una relación recíproca, pues tendré que hacer mejores cosas y quiero en este contexto de incertidumbre esperar mejores cosas. Los derechos han sido construidos en la modernidad para los seres humanos. Hace algunos años han empezado a surgir unos intentos desde la disciplina jurídica, tal vez presionada por otras disciplinas, para pensar que los únicos sujetos titulares no son los seres humanos, sino que podríamos pensar que otros sujetos no humanos, como los ríos, por ejemplo, o el agua, por ejemplo, puede ser titular de derechos. A pesar de que eso desestructura todo el sistema jurídico, creo que ha confrontado a los ordenamientos jurídicos y los ha confrontado en el sentido de pensar que no es que exista un derecho de las personas y un derecho de los no humanos. En ese sentido de la complejidad o de la vinculación permanente, tenemos obligaciones no solo con otros seres humanos, sino con esos sujetos no humanos para, digamos, que esa relación, esa interacción sea una interacción mucho más adecuada. Para ir cerrando, nosotros hacemos generalmente unas recomendaciones al final ya como de contenidos, películas, podcasts, lo que quieran sobre este tema, o libros que quisieran recomendar para que las personas puedan seguir indagando sobre este tema, pero no solo como indagando, sino reflexionando poco sobre esa relación que tenemos. Un libro que nos mencionaron que ojalá Úrsula pudiera contar un poquito sobre el Colombia Anfibia, como que me quedó súper grabado que Colombia es un humedal. Entonces, a partir de ahí yo ya empecé a pensar muchas otras cosas sobre las ciudades, sobre la forma como habitamos, cómo vivimos, cómo estamos con el agua. Y eso para mí como que esa alusión pues como a este libro me parece pues que puede cambiar también un poco esa relación con el agua. No sé si quieren contar otros libros, recomendaciones que tengan, y si nos cuentas un poquito sobre ese libro, Úrsula. Bueno, ese particularmente pues es un libro en el que yo fui editora con otros 2 colegas y que tiene como 150 autores. Entonces el libro no es que esté diciendo nada nuevo. Bueno, algunas cosas sí eran nuevas de un proyecto que estábamos haciendo ahí, que era el Mapa Nacional de Humedales de Colombia. Pero lo interesante de ese libro es que muchas de esas cosas que están ahí ya están dichas, pero en el libro estaban presentadas con infografías e ilustraciones y de manera muy directa y concreta. Entonces sí puede ser un libro chévere para que los que escuchan este podcast puedan acercarse a cómo es el agua en el territorio colombiano. Es muy lindo, el libro lo pueden buscar en internet, la primera edición fue en 2015-2016 porque hay volumen 1 y volumen 2, y el año pasado se hizo una reedición. Acá en la biblioteca está, en general está en todas las bibliotecas del país y bueno, ahí lo pueden consultar. Y sí, es una aproximación sobre todo a el agua en el territorio colombiano, qué tanto somos de humedal o no. Según el mapa que construimos en ese proyecto, en ese momento era 30% del territorio nacional. Pero también hay otras aproximaciones sobre servicios ecosistémicos, sobre cómo se entiende en el territorio, sobre cómo se estudian los humedales. Es muy lindo, es una exploración chévere, entonces les recomiendo ese libro, sí. Bueno, yo les quiero recomendar un libro y un documental. El libro, se me escapa un poquito el nombre completo, pero es algo como Hidrología de Colombia. Es un libro que salió muy recientemente, pues tiene 3 autores, el profesor Germán Poveda,
Oscar Mesa y Jaime Ignacio Vélez. Y ellos se dedicaron, son 3 investigadores que han dedicado toda su vida académica y científica a explorar cómo ha sido la hidrología, la climatología en el territorio colombiano, y ahí hacen una recopilación casi que para los estudiantes que están interesados en entender estos temas un poquito más como desde la ciencia de la hidrología. Y el documental es un documental que pueden ver en Netflix, tiene que ver con cambio climático y límites planetarios. Entonces se llama Romper los Límites, una ciencia para entender el planeta, creo que se llama así, y es muy chévere porque muestra cómo estamos en este momento, qué tan cerquita estamos de romper algunas de esas barreras, pero que realmente también tiene un poquito de mostrarnos que no todo está perdido y que podemos todavía hacer algo al respecto. Muy chévere ese documental. Me acuerdo cuando lo vi que me impactó mucho la cifra del agua que consumimos. O sea, lo que necesita cada persona, que uno dice, no, pues yo tomo 1 litro de agua al día, pues me gastaré 5 litros al día. Es impresionante la cifra, yo quedé en shock. Bueno, a mí se me ocurren 3 cosas. Hay 2 libros que son de Belia Vidal, un libro para niños que se llama Chocó. Yo creo que es un ejercicio muy lindo. Creo que también tenemos una responsabilidad con cómo hablamos del agua, con las nuevas generaciones o con las generaciones más chiquitas que pueden empezar a construir una relación distinta. Entonces creo que hay un esfuerzo ahí estéticamente muy bello por pensar el agua anclado al territorio, a las prácticas culturales, a la manera en la que esa niña, que es la protagonista del libro, se relaciona con el agua. Hay un segundo libro de ella, digamos que creo que es una aproximación estética distinta y es desde la poesía, ¿cierto? Que es su último libro que se llama Cuerpos de Agua. Y Úrsula y Alejandra lo hicieron desde su perspectiva disciplinar, me parecía súper aburrido, pero también hay una sentencia, que es la sentencia que declara el río Atrato como sujeto de derechos. Yo creo que es una sentencia en donde un órgano del Estado, que es la Corte Constitucional en este caso, y también unos profesionales que siempre hemos estado como muy lejos de la realidad, que somos los abogados, hacemos un intento serio por pensar el agua desde una perspectiva distinta. O sea, yo creo que esa sentencia es un hito en términos jurídicos, pero es un hito sobre todo porque implica hacernos preguntas o confrontar al Estado desde una perspectiva de la que normalmente nunca lo confrontamos, y es eso, es diciendo que en realidad el río Atrato o lo que le pasa al río Atrato tiene que ver con los derechos de las personas. Entonces creo que esa sentencia que declara el río Atrato como sujeto de derechos es una buena vía de aproximación para aproximarse a ese problema. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta conversación con nosotros, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. También los invitamos a leer la revista Descubre y Crea en la página de la universidad, y también pronto va a haber algunos ejemplares físicos. Los invitamos a seguir preguntándose y reflexionando también sobre la ciencia, la relación que tiene con nuestras vidas cotidianas, y en este caso un elemento, como vimos hoy, polémico, fundamental, maravilloso, que pues es el agua. Gracias y nos vemos en la próxima edición.